El reloj marcaba las 7:42 cada mañana cuando Marta salía corriendo hacia el pequeño café, la esquina de Carmen, un local familiar situado en pleno Lavapiés, un barrio madrileño, donde la vida empezaba temprano y siempre servían café caliente. Marta, de 22 años, pasó 6 meses trabajando como camarera en este lugar. Desde que su sacerdote se marchó y su madre enfermó, tuvo que dejar la universidad para atender la casa. Cada día era una mezcla de rutina, cansancio y silencios densos, pero al día siguiente había algo diferente. Aunque ella no lo supiera, Anne entró saludando con una sonrisa forzada. Se ató rápidamente la barbilla y empezó a limpiar las mesas. Mientras su compañera de turno, Julia, repasaba la lista de reservas y tareas pendientes. Hoy parece tranquilo, dice Julia, con un suspiro de alivio. Oye, estoy agatada, respondió Marta, sirviendo las primeras tazas de café a los clientes que leían el periódico en la terraza Ana a las 8:30. Mientras colocaba la ropa en una mesa junto a la ventana, entró un joven con sombrero, sudadera deportiva y una mochila Nike al hombro. Si te quitas las gafas de sol y miras a tu alrededor, buscando una mesa aparte, Marta lo vio de sopetón. Era alto, con un rostro familiar, e incluso en ese momento en el acto, lo reconoció por completo. ¿Mesa para uno?, preguntó Marta, acercándome su libreta de la mano. Sí, por favor. Sí, puede ser junto a la ventana, respondió el joven con voz tranquila y una leve sonrisa. Claro, sígame, te invito a la mesa 4, justo en la esquina, con vista a la calle. Allí, entre los rayos de sol que se filtraban por el cristal templado, sintió prisa. Marta me ofreció el menú, pero no lo tomé. ¿Qué me recomiendas?, pregunté, sin alzar demasiado la voz. Pues, el bocado de jamón con tomate. Está buenísimo, y el café con leche de aquí es famoso en el barrio. Perfecto, entonces me deshago de ti. A Marta sonrió con naturalidad por primera vez ese día. Anoté el pedido, y fui a la cocina sin saber que acababa de anotar a Carlos Alcaraz, uno de los tenistas más famosos del mundo y orgullo de España, mientras preparaba el pedido. Julia corrió a la cocina con el móvil en la mano. Marta, tía, ¿has visto a quién atiendes? Es Carlos Alcaraz, mira. Mostró una foto en Google. Marta se fue de blanco. ¿Carlos qué? Alcaraz, el tenista. Ganó el US Open. Ese chico es una estrella. Marta miró su cabeza junto a la puerta de la cocina y lo observó sentado allí, mirando por la ventana con expresión serena. No lleves acompañantes a la gente que te rodea. Simplemente parecía un tipo malo, tomándose un respiro. No pareces una estrella, murmuró Marta. Eso lo hacía aún más increíble. Eres humilde, mi vecino. Siempre se lo digo a Anne con el pedido en la bandeja. Marta regresó a la mesa, intentando no parecer nerviosa. Aquí tienen un bocado de jamón con tomate y un café con leche caliente. Muchas gracias, digo, levantando la vista y sonriendo. ¿Seguro que no quiere nada más? No, esto está perfecto. Gracias por la recomendación. Marta volvió al dial. No pude evitar mirarlo fijamente. Carlos comía tranquilamente, con la boca del móvil apoyada en la mesa, como si hubiera estado evitando el mundo. No se notaba, y causaba impresión. Estaba acostumbrada a ver gente que, con mucho menos, armaba mucho más escándalo. Anne tardó unos 20 minutos. Carlos terminó su tarea, limpiando los restos de tomate del plato con la servilleta y levantándolo con la mano con discreción. Marta estaba allí con la cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias de nuevo. Era justo lo que necesitaban. Sacó la cartera, pagó en efectivo y, antes de levantarse, sacó un bolígrafo y escribió algo en el reverso de la factura. Luego, la dobló con cuidado, la dejó detrás del plato y se la entregó con un gesto amable. Marta, intrigada, esperó unos segundos antes de volver a la mesa. Al levantar el plato, vi el papel doblado. Lo abrí con curiosidad y leí en gracias por tu atención, Marta, en días como hoy. Un café tranquilo vale más que un trofeo. Cuídate. No dejes de sonreír, Carlos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. La nota en el discurso de dinero, fama o éxito. Hablaba de algo que sentía haber perdido hacía mucho tiempo. La esperanza. No sabía cómo supe su nombre. Probablemente lo oíste cuando Julia la llamó en la cocina, o lo leíste en su plato, pero con los detalles se sintió vista, reconocida, incluso valorada. Durante el resto del turno, Marta no podía dejar de pensar en el mensaje. Ese hombre, que vivía en un mundo tan diferente al suyo, se había tomado el tiempo de agradecerle de forma sincera. En silencio, guardó la nota en su bolsillo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo aún tenía espacio para los gestos humanos, para las historias sencillas que cambiaban el rumbo de una vida. Sin embargo, no sabía que esta nota marcaría el inicio de una profunda transformación. El restaurante seguía lleno, pero para Sofía,
el ruido de los platos, las conversaciones y las risas se desvanecían lentamente, como si estuviera dentro de una burbuja. Seguía mirando la cuenta en sus manos, temblando. Sus ojos seguían húmedos. Pero ya no lloraba por sorpresa. Lloraba por todo lo que ese gesto despertaba en su memoria en Carlos. Aún sentado, se dio cuenta de que algo más profundo estaba ocurriendo. Se levantó despacio, con discreción, y se acercó a la joven camarera. ¿Estás bien?, preguntó con una voz cálida y sincera. Sofía asintió, pero no podía hablar. Se limitó a sonreírle entre lágrimas, y asintió una vez más. Entonces, se giró rápidamente y caminó hacia la parte trasera del restaurante, dejando la cuenta sobre la mesa. Carlos la observó irse, sin decir nada. Algo le decía que había tocado una fibra muy sensible en detrás, en la pequeña cocina donde los camareros se refugiaban a veces del caos del salón. Sofía se apoyó contra la pared. Cerró los ojos. Su respiración era entrecortada. Recordó a su hermano. Se llamaba Lucas. Tenía solo 17 años cuando el accidente ocurrió. Aficionado al tenis desde niño, soñaba con ser profesional. Compartía habitación con Sofía, y las paredes estaban llenas de pósters Nadal, Federer, Serena, pero sobre todo, Carlos Alcaraz. Para Lucas, Alcaraz no solo era un ídolo, era una esperanza. Si él pudo, ¿por qué yo no? Solía repetir mientras entrenaba con una raqueta desgastada que había comprado en un mercadillo. Sofía lo acompañaba siempre que podía. Trabajaba en el restaurante desde los 16 para ayudar en casa, pero ahorraba parte de su sueldo para que Lucas pudiera pagar entrenamientos, cordajes, zapatillas. Su madre decía que estaban locos, pero ella creía en él. En realidad, él daba sentido a todo su esfuerzo, pero una tarde lluviosa, en una carretera secundaria de Murcia, todo cambió. Un conductor borracho invadió el carril contrario. Lucas volvía solo en su bicicleta del entrenamiento. Murió en el acto. El mundo de Sofía colapsó. Se aferró al trabajo para no caer en la tristeza total. La raqueta de Lucas seguía en su cuarto, junto con los pósters intactos, y en su cartera, desde entonces, llevaba una foto de su hermano, con una camiseta de Alcaraz, sonriente, levantando su primer trofeo escolar. Esa imagen era todo para ella. Sofía se limpió el rostro con el dorso de la mano y volvió al salón. Tenía que seguir trabajando. Tenía cuentas que pagar, propinas que ganar. Pero al regresar, vio algo que la detuvo. Carlos seguía allí, esperándola. Perdón, no quería incomodarte, dijo él. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Ella le miró con una sonrisa sincera. Gracias. Es que tú no lo sabías, pero hiciste algo muy grande hoy. Carlos frunció el ceño con curiosidad. ¿Por dejarte una propina? No, por recordarme que a veces el universo nos da señales de que no estamos solos. Mi hermano era tu mayo fan. El Muriel Hayes. 2 años, y tú eras su inspiración. Carlos bajó la mirada, conmovido. No supo qué decir al principio, pero luego sacó algo de su mochila, una pulsera de tela con su nombre. No sé si esto te consuela, pero quiero que te la quedes. Fue de un torneo en el que gané cuando tenía tu edad. Tal vez tu hermano habría querido que tú la tuvieras. Sofía la tomó con las manos temblorosas. Gracias, en serio. Gracias. Carlos sonrió. No dejes de creer en los sueños por los de él, y por los tuyos también. En ese momento, una compañera de Sofía la llamó desde la barra. El turno continuaba. Carlos levantó la mano para despedirse y salió por la puerta, dejando a todos en el restaurante, sin saber que algo muy especial acababa de pasar. Sofía, con la pulsera en la muñeca y la cuenta aún sobre la bandeja, sabía que su hermano habría sonreído desde donde el restaurante volvió a su ritmo habitual, pero para Clara, nada era igual. Su corazón latía con una mezcla de adrenalina y confusión. Ese encuentro con Carlos Alcaraz en el suelo me emocionó, pero también despertó algo profundo en esperanza. Carlos permaneció en su mesa, haciendo servilismos a los demás clientes y saludando con esa humildad que desarmaba a todos. Sin embargo, su mirada se desvió más de una vez hacia la cocina, como si buscara a alguien más. ¿Dónde está la camarera de antes?, preguntó uno de los meses. Clara, creo que está en la parte de atrás. ¿Quieres que te llame? Sí, por favor, respondió Carlos con una sonrisa. Quiero agradecerte algo. Mientras tanto, en la cocina, Clara se lavaba las manos compulsivamente. Su jefe había intentado hablar con ella, pero no podía explicar su llanto. Fingió estar cansada, pero la verdad era diferente. Al ver esa cantidad en la cuenta, pensó en su madre, en la cirugía que no podían pagar, en el doble trabajo que estaba haciendo. Pensó en rendirse varias veces, y ese simple gesto la destrozó por dentro. Clara, gritó su compañero Mateo. Carlos quiere hablar contigo.
Andudó. Se secó la cara, se alisó el delantal y respiró hondo antes de irse a acercarse a la mesa. Carlos se levantó. Quería agradecerte, dijo, serio pero amable, solo por el servicio. Sé que lloraste, y me sentí, no, lo sé, conmovido. Clara guardó silencio unos segundos, y luego sonrió tímidamente. Lo siento, Ann, fue muy inesperado. Estoy pasando por momentos difíciles. Lo noté, dijo Carlos, haciendo una pequeña reverencia, con sinceridad en la mirada. No es común ver tanta emoción por algo así. No era por el dinero, bien, también, admitió, avergonzada. Pero yo era peor, por lo que representan. Carlos asintió. También conocía la sensación de cargar con algo más grande que él mismo, de querer devolver lo que su familia hizo por él. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo de repente. Por supuesto. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te esperaba para hablar? Carlos miró al vacío un momento antes de responder. Sí, ahí muchas veces. Sobre todo, al principio. Pero cada vez que dudaba de mí misma, decidía que esa era la razón para continuar. Se hizo un silencio momentáneo, pero fue un silencio cómodo. Gracias por eso, dijo Clara, conmovida. Nunca imaginé que acabaría hablando de nuestros problemas mutuos con Carlos Alcaraz en el río. No habría terminado teniendo esta conversación sincera en un restaurante de barrio. Clara dio un paso atrás, lista para despedirse, pero Carlos la interrumpió. ¿Puedo hacerte una propuesta? Abrió los ojos de par en par. ¿Una propuesta? Sí, no te asustes, no es nada raro. Estoy apoyando un proyecto social en Murcia. Ofrecemos formación y empleo a jóvenes en situaciones complicadas. Creo que encajarías a la perfección. Clara se quedó sin palabras. ¿En serio? Muy en serio. Cuéntame tu contacto. Hablaré con el coordinador. No te prometo nada, pero quiero intentarlo. Dudó, todavía incrédula, pero anotó su número en una servilleta y se la entregó. Gracias. De verdad, no sé qué decir. Solo di que seguirás creyendo en ti mismo, respondió con una sonrisa. Lo demás, poco a poco, se irá uniendo. Carlos salió del restaurante poco después, dejando tras de sí un rastro de agradecimiento. Selfies y una Clara distinta a la que había empezado el turno. Guardó con cuidado la servilleta donde había escrito su número, como si fuera un boleto ganador esa noche. Al llegar a casa, su madre notó algo diferente. ¿Qué ha pasado hoy?, preguntó Clara. Abrazó a su madre con fuerza. Hoy, sentí que la vida me veía, y por primera vez en meses, lloró de alivio. Marina no sabía si lo que sentía era nerviosismo, culpa, o una mezcla dolorosa de ambos. Desde que Carlos Alcaraz se había ido del restaurante esa tarde, su mente no había descansado ni un segundo. Volvía a leer el recibo con su firma, recordaba sus palabras, su sonrisa, su mirada, y la forma en que él la había mirado cuando notó sus lágrimas. Pero lo que más pesaba sobre su pecho no era el encuentro en sí, sino el secreto que había guardado durante años, ese que solo su madre y su hermana sabían. Esa noche, en la habitación que compartía con su hermana menor, Marina sacó una caja de zapatos vieja escondida bajo su cama. Dentro había cartas, recibos, recortes de periódicos y una foto borrosa de un hombre joven con una raqueta de tenis. ¿Su padre? ¿Otra vez con eso?, preguntó Lucía a su hermana, desde la litera superior. Hoy pasó algo raro, Lu, respondió. Marina en voz baja atendía a Carlos Alcaraz, y sentí, no sé cómo explicarlo. Fue como si todo se conectara. Lucía bajó de la cama, con los ojos entrecerrados de sueño, pero con esa curiosidad infantil que nunca había perdido. ¿Crees que papá y él se conocieron? Marina negó con la cabeza, aunque por dentro quería decir que sí. No lo sé, pero papá jugaba al tenis, y cuando Carlos me habló, me recordó a él en su forma de ser, su humildad. Cerró la caja con cuidado. Tal vez estoy buscando señales donde no las hay, o tal vez las señales están ahí y tú tienes miedo de seguirlas, dijo Lucía. Antes de subir de nuevo a su cama, las palabras de su hermana resonaron como un eco en su mente. Marina sabía que había algo más en su historia familiar. Su madre nunca quiso hablar del pasado, y siempre cambiaba de tema cuando se mencionaba a su padre. Todo lo que sabía era que había sido un joven promesa del tenis español, que abandonó el deporte por razones desconocidas y desapareció de sus vidas. Poco después del nacimiento de Marina, a la mañana siguiente, Marina decidió hacer algo que no había hecho en años: ir a la vieja casa de su abuela, donde su madre guardaba algunas cosas de la familia. Pidió el día libre en el restaurante, tomó el primer autobús al pueblo, y llegó antes del almuerzo. Su abuela, una mujer de mirada sabia y voz suave, la recibió con una sonrisa triste. ¿A qué debo tu visita, mi niña? Abuela, necesito saber más sobre mi padre. La anciana no respondió de inmediato.
Caminó lentamente hasta una vitrina, sacó una llave pequeña y la entregó a Marina. La caja del fondo del armario de tu madre. Ella siempre temió que supieras demasiado pronto. Pero quizás ya es hora. ¿Han con las manos temblorosas? Marina abrió la caja. Dentro, encontró una carpeta con documentos en certificados de torneos, artículos deportivos con titulares como La promesa que España perdió y una carta inacabada, escrita de puño y letra por su padre. Querida Marina, si estás leyendo esto, es porque has crecido lo suficiente para entender que a veces uno se aleja, no por cobardía, sino por amor. Mi ausencia no fue abandono, fue protección. Me vi envuelto en problemas que no pude controlar, y al irme, solo quería que tuvieras una vida tranquila. Pero sé que algún día leerás esto y entenderás quién eres realmente. El tenis no es solo un deporte, es parte de tu historia. Marina dejó caer la carta y se cubrió el rostro con ambas manos. Las piezas comenzaban a encajar. Su padre había sido alguien importante en el mundo del tenis. Tal vez incluso había conocido a entrenadores, jugadores, y si Carlos Alcaraz era uno de ellos. Y si su reacción no había sido casual, salió de la casa de su abuela con una determinación renovada. Esa tarde, en su habitación, escribió un correo electrónico a la dirección oficial del equipo de Carlos Alcaraz. No sabía si él lo leería, no sabía siquiera si la recordaba, pero tenía que intentarlo. Hola Carlos, soy Marina, la camarera que te atendió el otro día. Sé que esto puede sonar extraño, pero creo que hay algo que debes saber. Mi padre fue jugador de tenis hace muchos años, y creo que de alguna manera tú podrías ayudarme a reconstruir esa historia. Gracias por tu tiempo. Lo siento si esto es raro, solo sentí que debía intentarlo. Marina, después de enviar el mensaje, cerró el portátil y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, no solo por ella, por su padre, por esa niña pequeña que creció, imaginando que el tenis era más que un juego y en algún lugar de España, quizás en un hotel entre partidos, Carlos Alcaraz abriría ese mensaje. Why can't una sola lectura entendería por qué aquella chica no solo lloró por emoción, sino por algo mucho más profundo. La lluvia golpeaba con suavidad las ventanas del pequeño apartamento de Julia. El día había sido agotador, pero en su interior algo había cambiado. Desde aquel encuentro con Carlos Alcaraz, algo se había encendido dentro de ella, una mezcla de esperanza y miedo que la mantenía despierta. Hasta altas horas de la noche Julia se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café frío entre las manos. El sobre con los 2.0 euros seguía intacto, escondido dentro de una caja de galletas vacía, como si tocarlo demasiado rompiera el encanto. A su lado, la factura médica de su madre esperaba, con letras rojas que gritaban urgencia. Su madre necesitaba una operación ocular urgente, y el sistema público no daba abasto. ¿Qué harías tú en mi lugar, mamá?, murmurán, pero la respuesta ya la sabía. Siempre la había sabido. A la mañana siguiente, Julia caminó hasta el hospital, con el sobre en su bolso. En el trayecto, se detuvo varias veces, como si cada paso significara un compromiso mayor. No estaba segura si era el miedo a quedarse sin dinero, o la sensación de estar soltando una parte de sí misma, que le costaba entregar en el mostrador de atención. La enfermera la reconoció de inmediato. ¿Vienes por lo de tu madre? Julia asintió, y sacó el sobre con manos temblorosas. Quiero pagar todo. La operación, los medicamentos, todo. En la enfermera la miró con sorpresa. ¿Estás segura? Julia sonrió por primera vez en días. Sí. Alguien me enseñó que cuando uno recibe un acto de bondad así, debe devolverlo al mundo. Esto no es solo por mi madre, es por todos los que creen que no tienen esperanza. A la operación fue un éxito. Su madre, al despertar, todavía débil, buscó con la vista borrosa a su hija. Pero, ¿cómo lo lograste, Julia? Ella se limitó a acariciar su mano. Un ángel se cruzó en mi camino, mamá, y me enseñó que no estamos tan solos como creemos. Los días pasaron, y Julia volvió al trabajo, esta vez con una luz diferente en los ojos. No contaba su historia a todos, pero los que la conocían sabían que algo en ella había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza baja ni evitaba las miradas de los clientes. Era como si una parte de ella, esa que soñaba en silencio, hubiera despertado pero lo que Julia no sabía era que aquel encuentro con Carlos Alcaraz no había terminado. Una semana después, una joven bien vestida entró en la cafetería y se dirigió directamente a ella. ¿Eres Julia? Sí. ¿En qué puedo ayudarte? La joven extendió una tarjeta de presentación con el logotipo de una fundación deportiva. Carlos me pidió que te buscara. Está creando una fundación para apoyar a personas con talento y necesidad, y quiere ofrecerte una beca completa para que estudies lo que tú quieras.
ya sea en hostelería, idiomas, lo que tú sueñes. Julia se quedó sin palabras, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? La joven sonrió. Carlos dijo que nunca olvidará cómo lo miraste como a un ser humano, no como a una estrella. YQS le recordó por qué vale la pena ayudar a los demás en esa noche. Julia volvió a casa sin palabras, con la tarjeta apretada contra el pecho. Se sentó frente al espejo, se miró a los ojos, y por primera vez se permitió soñar. No sabía qué camino tomaría exactamente, pero lo que sí sabía era que no volvería a sentirse invisible en el mundo. Por un momento, le había mostrado su mejor cara, y ella, por fin, estaba lista para devolverle la sonrisa. Las semanas que siguieron al encuentro con Carlos Alcaraz fueron un torbellino de emociones para Julia en la noticia de la beca de la fundación. Había llegado como un rayo de esperanza a una vida que hasta entonces parecía estancada. Ahora no, solo tenía la oportunidad de estudiar hostelería, sino también de imaginar un futuro distinto, uno donde sus sueños ya no eran simples fantasías, sino metas concretas. El primer día en la escuela fue una mezcla de nervios y emoción que Julia no podía describir con palabras. Al entrar en el aula, todo era nuevo en los pupitres brillantes, las paredes decoradas con fotografías de chefs famosos y vitrinas llenas de utensilios y libros de cocina. Sus compañeros, provenientes de diferentes partes de España, compartían historias parecidas a la suya, familias humildes, ganas de salir adelante y un mismo anhelo por superarse. Julia se sentó en una esquina, observando cada detalle con atención. Recordaba con nostalgia la pequeña cafetería donde trabajaba, el aroma del café recién molido que impregnaba el aire y el constante murmullo de los clientes, conversando mientras ella corría de un lado a otro. Aunque aquel lugar era su zona de confort, ahora sentía que debía dejarlo atrás para dar espacio a algo mayor. Durante la primera semana. Las clases prácticas fueron todo un desafío. Preparar platos que para otros parecían sencillos, a ella le exigía una concentración extrema y un esfuerzo constante. A veces, sentía que no estaba a la altura, que los demás aprendían más rápido o tenían más experiencia. Sin embargo, siempre recordaba las palabras de Carlos en cuando uno ayuda, recibe mucho más de lo que da. Esa frase se convirtió en un mantra personal que la impulsaba a seguir adelante. Una tarde lluviosa, la profesora les anunció que debían preparar un menú completo para un evento real que se celebraría en la escuela. Julia sintió un nudo en el estómago. El miedo a fracasar se mezclaba con la emoción de demostrar lo que podía hacer. Pasó horas estudiando recetas, viendo tutoriales y practicando técnicas básicas en su pequeño apartamento. El día del evento, Julia trabajó incansablemente junto a sus compañeros. Cada plato era una oportunidad para aprender, para demostrar que no solo era la chica de la cafetería, sino alguien con talento y pasión. Aunque cometió algunos errores, la profesora la felicitó por su dedicación y actitud positiva. Fue la primera vez en mucho tiempo que Julia sintió que podía competir en igualdad de condiciones. Esa noche, agotada pero feliz, se sentó en un banco del parque cercano a su casa. La lluvia había cesado y el cielo mostraba los primeros destellos. Díaz sacó la tarjeta de la fundación que Carlos le había dado y la apretó contra su pecho. Pensó en todo lo que había vivido desde aquel día en el restaurante, en la emoción de conocer a alguien que creía en ella, la decisión de ayudar a su madre, el comienzo de su formación y la esperanza que ahora la llenaba Anne mientras Julia soñaba. Despierta, en otro punto de Barcelona, Carlos estaba inmerso en los preparativos para la inauguración oficial de su fundación. Él recordaba con claridad aquella noche en la que conoció a Julia, una joven sencilla, pero con un corazón inmenso. Su idea era clara: crear una red de apoyo para jóvenes con talento que, como Julia, necesitaban una oportunidad para cambiar sus vidas. Conforme recibía informes sobre los avances de Julia en la escuela, Carlos se sentía cada vez más convencido de que su esfuerzo tenía sentido. Decidió enviarle un mensaje para animarla y recordarle que no estaba sola en ese camino. Estoy muy orgulloso de ti. Julian, recuerda que este es solo el comienzo. Sigue adelante y nunca pierdas esa luz que te hace especial. ¿Cuánto? Julia leyó el mensaje en su teléfono. Una sonrisa iluminó su rostro como un faro en la oscuridad. Sintió una mezcla de gratitud y motivación. No estaba sola. Había alguien que creía en ella y que la apoyaba. Incluso desde lejos. A partir de ese momento, cada día se convirtió en una batalla y una victoria personal. Julia se levantaba temprano, estudiaba, practicaba, y no permitía que los obstáculos. La confianza en sí misma crecía, y con ella, la certeza de que podía cambiar su destino, pero el camino no fue fácil. Hubo días en que la nostalgia por su antigua vida la invadía, en que la incertidumbre por el futuro le pesaba en el pecho, y en que las dudas amenazaban con paralizarla. Sin embargo, cada vez que sentía que caía,
recordaba el abrazo de Carlos, su sonrisa sincera, y la promesa de que alguien veía en ella más que una simple garzona a la vida de Julia, empezaba a reescribirse con tinta nueva. Cada capítulo de su historia estaba marcado por la valentía, la esperanza y la fuerza para superar las adversidades. Y aunque sabía que el camino sería largo, ahora caminaba con paso firme, con la certeza de que no importaba cuántas veces tropezara, siempre se levantarían, porque las verdaderas victorias no siempre se ganan en una cancha de tenis o en un gran estadio, sino en el coraje de seguir soñando, de apostar por uno mismo y de abrir el corazón para recibir y dar ayuda. A medida que Julia avanzaba en su formación y comenzaba a vislumbrar un futuro lleno de oportunidades, no podía evitar que las sombras del pasado se asomaran en los momentos menos esperados. Aunque la beca y el apoyo de Carlos Alcaraz le habían abierto puertas, la realidad cotidiana y las responsabilidades familiares seguían siendo un desafío constante. Una tarde gris, mientras el viento arrastraba las hojas por las calles de Barcelona, Julia se encontraba en la biblioteca de la escuela, tratando de concentrarse en sus apuntes. La tarea para el próximo examen era compleja, y ella sabía que debía dedicar horas para entender cada técnica de cocina, cada ingrediente, cada detalle que marcaba la diferencia entre un plato mediocre y una obra maestra. Pero el teléfono sonó y rompió su concentración. Al ver el número de su madre en la pantalla, su corazón se aceleró. Contestó con una mezcla de esperanza y miedo. «Hola, mamá», dijo con voz suave. «Julia». La voz de su madre sonaba débil, con un hilo de preocupación que hacía temblar el alma. «Quiero que sepas que estoy bien, pero la operación va a retrasarse». En un silencio pesado se instaló entre ellas. Julia apretó el teléfono contra su oreja, intentando aferrarse a cada palabra. «Los médicos necesitan hacer más pruebas. Dicen que es por precaución, pero podría ser cuestión de semanas». Julia sintió que el mundo se desmoronaba. Comenzaron a acumularse en sus ojos, pero no quiso mostrarlas. «Está bien, mamá. Lo importante es que estés bien y que todo salga bien». Al final, Anne colgó el teléfono y se dejó caer en la silla, la cabeza entre las manos. El peso de la incertidumbre la aplastaba, como una carga invisible que no podía soltar. Recordó todas las noches en las que había trabajado hasta tarde, sacrificando su descanso para ahorrar dinero para la operación. Pensó en las veces que se había saltado comidas para no gastar, en la soledad que había sentido lejos de su familia y en el miedo constante a no poder cambiar el destino. La frustración la invadió. ¿Para qué tanto esfuerzo si el camino seguía lleno de obstáculos? ¿Valía la pena seguir luchando? Pero en medio de la oscuridad, una luz tenue comenzó a brillar. Recordó la sonrisa de Carlos, la confianza que había depositado en ella, y la promesa silenciosa que se había hecho a sí misma a no rendirse. Julia se levantó, caminó hasta la ventana, y observó las luces distantes de la ciudad, que brillaban a pesar de la noche y la lluvia. En ese momento comprendió que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Al día siguiente, decidió visitar a su madre en el hospital. El pasillo estaba silencioso, y el aroma a desinfectante le recordaba lo frágil que era la vida. Se sentó junto a la cama, tomó la mano de su madre y miró sus ojos con ternura. «Mamá, pase lo que pase, estemos juntas», dijo con voz firme. «Yo estaré aquí para cuidarte y apoyarte. No importa cuánto tiempo tomen». Su madre sonrió débilmente y apretó su mano, mostrando gratitud y amor incondicional durante esa visita. Julia también habló con los médicos, quienes intentaron tranquilizarla, explicándole que el retraso era una medida para garantizar la mejor atención posible. Pero la incertidumbre seguía presente, y eso pesaba en el corazón de Julia como una sombra persistente. De regreso en su apartamento, Julia sintió la soledad más que nunca, a pesar del bullicio de la ciudad que se filtraba por la ventana. Se sentía aislada, como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno de sueños y otro de realidad dura y cruda. Anne decidió entonces buscar en sus recuerdos, en las pequeñas cosas que le daban fuerza, las risas compartidas con su madre, las palabras de aliento de Carlos, la solidaridad de sus compañeros de clase y la esperanza que había nacido en ella. El día que atendió a un desconocido con una sonrisa sincera en esa noche, antes de dormir, escribió en su diario una frase que había leído una vez. «La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento». Y decidió que cada desafío, cada lágrima y cada esfuerzo valían la pena si la acercaban a esos momentos que realmente importaban. Julia no estaba sola, tenía una red invisible de apoyo, y aunque el camino era incierto, estaba dispuesta a caminarlo con valentía y esperanza, porque el peso del pasado podía ser grande, pero la fuerza para seguir adelante era aún mayor.
Los días siguientes a la visita al hospital fueron una montaña rusa para Julian entre clases, prácticas y el constante estudio. La preocupación por la salud de su madre nunca se alejaba de su mente. Sin embargo, esa misma preocupación le daba la fuerza para seguir adelante, para convertir cada instante en una batalla ganada contra la incertidumbre. Aquella mañana de otoño, Julia despertó con la sensación de que algo cambiaría. El cielo gris y la llovizna fina no lograban empañar su determinación. Con su mochila al hombro y una taza de café caliente en la mano, salió hacia la escuela, decidida a dar lo mejor de sí en clase. La profesora anunció un nuevo proyecto. Cada estudiante debía organizar una cena benéfica para recaudar fondos destinados a una causa social. La idea era poner en práctica todo lo aprendido, desde la planificación del menú hasta la atención al cliente, pasando por la coordinación del equipo y la presentación. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella era una oportunidad única, pero también un desafío enorme. En su mente se dibujó la imagen de su madre, la operación pendiente, y el deseo ardiente de hacer algo que realmente marcara la diferencia. Anne decidió que la causa de su cena benéfica sería, precisamente, ayudar a personas como su madre en familias, con recursos limitados, que enfrentaban enfermedades graves y necesitaban apoyo para tratamientos médicos. El proyecto la llenó de energía. Durante semanas, Julia trabajó con sus compañeros para diseñar el menú, elegir los ingredientes, buscar patrocinadores y preparar la logística del evento. Cada detalle era importante, desde la decoración hasta la música que acompañaría la velada. Mientras tanto, Carlos Alcaraz se mantenía en contacto con Julia, enviándole mensajes de ánimo y ofreciéndole ayuda para la organización del evento. Su apoyo no solo era financiero, sino también emocional. Para Julia, saber que alguien tan importante creía en ella era un impulso invaluable. El día de la cena llegó con una mezcla de nervios y emoción. El salón estaba lleno de personas solidarias, dispuestas a colaborar con la causa. Julia y su equipo trabajaron incansablemente, atendiendo a los invitados con profesionalismo y una sonrisa genuina durante la velada. Julia tuvo la oportunidad de hablar al público. Con la voz entrecortada por la emoción, contó su historia, la lucha de su madre y cómo la educación y el apoyo habían transformado su vida. Esta cena no es solo para recaudar fondos, dijo, sino para recordar que detrás de cada número hay una persona, una familia, una historia que merece ser escuchada y apoyada. Las palabras de Julia conmovieron a todos. Las donaciones superaron las expectativas, y el ambiente se llenó de esperanza y solidaridad. Después del evento, Julia sintió una mezcla de agotamiento y satisfacción profunda. Sabía que aquel era solo un paso más, en un camino largo, pero que juntos podían lograr cambios reales. Anoche, mientras caminaba hacia su casa, bajo la lluvia suave, pensó en todo lo que había vivido desde aquel primer encuentro con Carlos. Había aprendido que la vida no era solo una cuestión de talento o suerte, sino de voluntad, de levantarse cada día a pesar de las dificultades y seguir adelante. Pero también sabía que el futuro aún guardaba retos importantes. La operación de su madre seguía siendo incierta, y la presión de equilibrar estudios, trabajo y familia a veces parecía insoportable. Sin embargo, Julia estaba decidida a no rendirse. Con cada lágrima, con cada sonrisa, con cada pequeño triunfo, estaba construyendo un camino de luz en medio de la oscuridad, porque al final, la verdadera fuerza no está en no caer, sino en tener el valor de levantarse siempre. Los días posteriores a la cena benéfica trajeron consigo una mezcla de emociones para Julian. Por un lado, el éxito del evento le había dado una sensación de logro y una renovada confianza en sus capacidades. Por otro, la incertidumbre sobre la salud de su madre seguía pesando como una sombra persistente que no dejaba espacio para la tranquilidad. Total, al volver a la rutina diaria, Julia sintió la necesidad de encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades académicas, el trabajo en el restaurante donde hacía prácticas y el cuidado constante que dedicaba a su madre. Las horas parecían escasas, y las noches, cada vez más cortas. A una tarde, después de un largo día, Julia recibió una llamada inesperada. Era de un representante de una organización local que se había enterado de la historia de la cena benéfica y quería ofrecerle una oportunidad para colaborar en un proyecto más grande, destinado a apoyar a jóvenes en situaciones vulnerables. La propuesta era clara: formar parte de un programa de mentoría y capacitación que brindaba recursos, asesoramiento y redes de apoyo para que jóvenes como Julia pudieran continuar sus estudios y desarrollar sus talentos. Julia sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Era justo lo que necesitaba Anne, un impulso que la ayudara a seguir adelante y a abrir nuevas puertas para su futuro. Anne aceptó con entusiasmo,
y pronto comenzó a asistir a reuniones, talleres y actividades que la conectaban con otros jóvenes, con historias similares, con profesionales dispuestos a guiarlos y con oportunidades reales de crecimiento en ese proceso. Conoció a Marta, una mujer fuerte y decidida que se convirtió en su mentora. Marta había pasado por dificultades parecidas y ahora trabajaba para transformar vidas a través de la educación y la solidaridad. Julia le dijo un día en una de sus reuniones, no estás sola en este camino. Hay muchas personas que creen en ti y están dispuestas a ayudarte a llegar donde quieres. Solo tienes que confiar en ti misma y aceptar la ayuda cuando la necesites. A las palabras de Marta resonaron profundamente en Julia, que a veces se sentía abrumada por la carga de sus responsabilidades. Por otro lado, la salud de su madre mostró señales de mejoría. Después de varias semanas de espera, finalmente llegó la fecha para la operación. Aunque el nerviosismo y la preocupación seguían presentes, Julia se mantuvo firme, acompañando a su madre en cada paso del proceso. El día de la cirugía, esperaron juntas en la sala de espera del hospital. Julia tomó la mano de su madre y le susurró palabras de aliento, tratando de transmitirle la fuerza que ambas necesitaban para enfrentar ese momento, cuando finalmente salió el médico. Con una sonrisa tranquila y palabras alentadoras, Julia sintió que una gran carga se aligeraba. La operación había sido un éxito en esa noche. Mientras cuidaba a su madre en casa, Julia comprendió que aunque el camino había sido largo y difícil, el esfuerzo y la perseverancia habían valido la pena. Además, el proyecto de mentoría le abrió nuevos horizontes. Julia comenzó a planear su futuro con más claridad y esperanza, visualizando no solo su propio éxito, sino también la posibilidad de ayudar a otros que, como ella, luchaban por un sueño. Ann sabía que todavía quedaban desafíos por delante, pero también había aprendido que no tenía que enfrentarlos sola a la vida. Con todas sus dificultades, le había enseñado el verdadero significado de la resiliencia, la solidaridad y el amor y con esa fuerza renovada, Julia estaba lista para seguir escribiendo su historia. El otoño comenzaba a ceder paso a los primeros indicios del invierno en Barcelona. Las tardes se volvían más cortas, y el aire fresco invitaba a reflexionar sobre los caminos recorridos y los que aún quedaban por andar para Julia. Aquel periodo representaba mucho más que un cambio de estación. Era la antesala de un momento crucial en su vida. Desde que la operación de su madre había sido un éxito, Julia se había volcado con más intensidad en sus estudios y en los proyectos que ahora formaban parte de su día a día. La organización social que la había acogido no solo le ofrecía recursos, sino también una comunidad sólida que la impulsaba a seguir adelante. Pero había algo más en el horizonte, un concurso nacional de gastronomía juvenil, en el que ella había decidido participar para demostrar todo lo que había aprendido y para abrirse una puerta definitiva hacia su carrera profesional. A la preparación para el concurso exigía dedicación total. Julia pasaba largas horas perfeccionando cada plato, desde la selección meticulosa de ingredientes hasta la presentación final, buscando el equilibrio perfecto entre sabor, técnica y originalidad. Don Carlos, quien seguía apoyándola incondicionalmente, le ayudaba a preparar discursos para las entrevistas y la motivaba en los momentos de duda. Su amistad, que había nacido en circunstancias inesperadas, se había convertido en un pilar fundamental para ella. Una tarde, mientras practicaba en la cocina de la escuela, Julia sintió que el cansancio amenazaba con derrotarla. Pero cuando estaba a punto de rendirse, escuchó la voz de Marta, su mentora, que la animaba desde la puerta. Recuerda, Julia, no se trata solo de ganar, se trata de mostrar quién eres y todo lo que has logrado superar. Eso es lo que realmente importa. Esas palabras renovaron su energía y le recordaron el verdadero sentido de su lucha. El día del concurso llegó con una mezcla de nervios, emoción y esperanza. El auditorio estaba lleno de jóvenes talentos, cada uno con una historia y un sueño que los impulsaba a dar lo mejor de sí. Cuando Julia fue llamada para presentar su plato, sintió como el corazón le latía con fuerza, pero también una serenidad que venía de haber trabajado con pasión y dedicación. Explicó la inspiración detrás de su creación, en un plato que combinaba sabores tradicionales de su tierra con toques modernos, simbolizando la fusión entre su pasado y su futuro. Los jueces escucharon atentos, valorando no solo el sabor y la técnica, sino también la historia que Julia llevaba consigo. Al finalizar, mientras esperaba el resultado, Julia recordó cada paso que la había llevado hasta allí, a las noches sin dormir, el apoyo de su familia y amigos, las lágrimas, las risas y la esperanza que nunca perdió. Finalmente, el anuncio llegó. Julia no solo fue reconocida entre los mejores, sino que recibió una mención especial por su compromiso social
y su capacidad para inspirar a otros. Con su historia las lágrimas brotaron en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza ni incertidumbre, sino de una profunda gratitud y orgullo. Al salir del escenario, Carlos la abrazó con fuerza y le susurró al oído: «Esto es solo el comienzo. Lo mejor está por venir en esa noche». Julia volvió a casa con el corazón lleno de sueños renovados y la certeza de que, pese a los obstáculos, el camino hacia su futuro estaba iluminado por su propia determinación. Anne sabía que aún quedaban desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos, apoyada por quienes la querían y guiada por la fuerza que solo la verdadera pasión puede dar. Los primeros rayos del sol iluminaban las calles de Barcelona, pintando un paisaje lleno de esperanza y promesas. Para Julia, ese amanecer simbolizaba más que un nuevo día. Era la puerta abierta hacia un futuro que había construido con esfuerzo, valentía y mucha fe. Después del reconocimiento en el Concurso Nacional de Gastronomía, la vida de Julia comenzó a transformarse. Recibió invitaciones para participar en eventos, colaboraciones con restaurantes locales y oportunidades para continuar su formación en escuelas especializadas en Pero. Por encima de todo, Julia mantuvo siempre presente el propósito que la había guiado desde el principio, a usar su talento y su historia para inspirar y ayudar a quienes, como ella, enfrentaban dificultades a una tarde, mientras caminaba por el barrio. Pensó en todo lo que había vivido en la enfermedad de su madre, las noches de estudio, el apoyo de Carlos, la guía de Marta y la fuerza de su propia voluntad. Anne sintió una sonrisa cálida que nacía del corazón. Sabía que la vida seguiría presentando retos, pero también que ella tenía la capacidad de superarlos y de transformar cada obstáculo en una oportunidad. Esa noche, sentada frente a su cuaderno, comenzó a escribir un nuevo proyecto, una iniciativa para capacitar a jóvenes en gastronomía, combinando técnicas culinarias con desarrollo personal y apoyo emocional. Anne quería que su experiencia sirviera como puente para que otros pudieran alcanzar sus sueños, sin importar las circunstancias, y así, con la mirada puesta en el horizonte y el alma llena de esperanza, Julia dio el primer paso hacia ese nuevo capítulo de su vida. Gracias por acompañarnos en esta historia real y conmovedora. Si te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos que tocan el corazón y muestran el poder de la resiliencia humana. Nos vemos en el próximo video.